Buen día, magíster y compañeros. Soy de la Universidad Nacional de Antonio Abad del Cusco, regentada por la magíster Francisca Lavilla Barca. Mi nombre es Flor Mabel Quispe Rodríguez. Es el curso de Sociedad y Cultura. Voy en el semestre 2021-1. Bueno, la monografía que yo voy a tratar el día de hoy es sobre la comunicación bilingüe identidad y la aculturización en nuestro Perú, representada por mi persona. Bueno, voy a hablar sobre los agradecimientos a Dios por brindarme la oportunidad de seguir adelante y la guía a cada propuesta para cumplir mi objetivo. A mis padres, hermanos, por su ayuda incondicional y confianza, brindándonos sabios consejos a todo momento. A los docentes quienes nos han impulsado, en especial a la magíster Francisca Lavilla Barca. Voy a tratar mi introducción, que va a ser sobre la comunicación. Ahí voy a tratar sobre la definición de la comunicación, los elementos del proceso de comunicación, factores de la comunicación y medios de la comunicación, cómo surgió la comunicación, medios actuales, medios interpersonales, otros medios de comunicación, la sociedad, formas de organización social, grupos de instituciones sociales, clasificación de grupos sociales y su influencia en la vida humana. Y sobre la identidad, ¿no? Y la definición de la identidad, tipos de identidad cultural, identidad nacional, identidad social, identidad personal. Identidad de género, historia y procesos sobre la identidad del Perú, el Perú antiguo y la conquista, el virreinato y la independencia, República del siglo XIX, del siglo XX y el Perú actual y cómo se identifican los peruanos, ¿no? Y la culturización, que aquí voy a abarcar los temas que son la aproximación de teórico del estudio de la culturización, la evolución de conceptos de aculturación y modelos de aculturización. Bueno, mi introducción, el tema que yo voy a tratar es ese trabajo abarca en la respectiva y la evolución de los medios de comunicación social y la identidad cultural, y es la aplicación didáctica bilingüe. Existen variedad de definiciones acerca de este tema, considerando los cambios de comunicación desde el comienzo de nuestros antepasados hasta la actualidad. Como los medios de comunicación fueron modernizándose, dando un avance de la tecnología y a la vez mal uso de que realizamos en algunos aspectos del aprendizaje. La comunicación comenzó con las lenguas maternas, quechua, y la identidad de las personas, que ahora solo algunos se identifican con su cultura. Costumbres que son las tradiciones y su propia lengua, pero también fueron desapareciendo por los motivos de discriminación y burlas que tienen que pasar al migrar a otros lugares por motivos de estudios, trabajos, etc. Voy a avanzar sobre primero que voy a abarcar el primer tema que les he dicho, que es la identidad cultural. La identidad cultural comprende diversos aspectos como la lengua, los valores y las creencias, tradiciones, ritos, costumbres y los comportamientos de otra comunidad. Este conjunto particularmente que son el patrimonio, la herencia cultural de la colectividad, viene definiendo históricamente la identidad cultural de los pueblos. La identidad cultural está relacionando en la capacidad de relacionarse y sentirse desde un grupo a partir de su cultura. Tiene habitualmente la cultura, que es el idioma, la raza, herencia, religión, identidad cultural. También se asocia a la clase social, no la localidad, la generación u otros grupos humanos. Cuando las personas comparten la misma creencia, experiencia y valor, esa es la cultura. Las experiencias son variadas de cada persona y su valoración y su objetividad, y la autopercepción y la autenticidad. ¿Qué quiere decir esto, no? Que la teoría de la autopercepción se da cuenta que las personas desarrollan sus actitudes cuando no hay actitud previa, debido a la falta de experiencia, y la respuesta emocional es ambigua, observando su propio comportamiento y concluyendo qué actitudes debieron haber causado determinada conducta. Vamos a hablar ahora sobre la cultura. ¿Qué es la cultura, no? Cuando hablamos de cultura nos referimos a un término amplio, muy abarcador, que están completadas de distintas manifestaciones del ser humano, en oposición de sus aspectos genéticos o biológicos a la naturaleza. Sin embargo, presentan nuestras formas de entenderse. Ya, ¿qué son los elementos de la cultura? Que son las creencias, que es un conjunto de ideas que perciben formas de comportamientos correctos o incorrectos y dan significado a un propósito de la vida. Las costumbres son prácticas que la mayoría de las personas en una sociedad realizan cotidianamente, que tienen implicaciones significativas acerca del correo o incorrecto de la sociedad. Los valores son normas compartidas abstractas de lo que es correcto, deseable y digno de respeto. Aunque los valores son ampliamente compartidos, es raro que se adhieran los miembros de una cultura de estos. En todas, más bien, los valores establecen el tono general para la vida cultural y social.
¿Y cuáles son las normas y sanciones, no? Que son los símbolos también, que son las reglas que acerca de los que debe ser o no debe ser, decir o pensar que la situación determinada. Los símbolos es algo que puede expresar o evocar un significado, o un crucifijo o una estatua de Buda, o un osito de juguete, una constitución, una bandera, o más que una pieza de una tela coloreada. Se trata de un rito solemne o inspira un sentimiento de orgullo y patriotismo. La idea o lenguaje, esto es un juego de símbolos hablados y muchas veces escrito. La regla para combinar estos símbolos es un modo significativo. El lenguaje ha sido llamado el almacén de la cultura. Es el medio primario para captar, comunicar, discutir, cambiar y transmitir conocimientos compartidos. Las características de la cultura son la cultura se comprende, es compartida, dinámica, busca la adaptabilidad, presenta un código simbólico común. La cultura es un sistema arbitral. Y eso es todo un sistema integrado, ¿no? ¿Y qué es la identidad nacional? La identidad nacional es un concepto abstracto que se forma y moldea la manera continua a partir de las creencias, aspiraciones e interés de la minoría intelectual que lo gestiona. Y también cobra cierta forma y existencia, aunque ninguna definitiva, una vez que un conjunto de individuos lo acepta como aquello que representa el verdadero reflejo de la realidad y la historia nacional. Y finalmente encarnan valores comunes como representación didáctica de la nación a la que todos pertenecen. Entonces, acá tenemos los elementos de la identidad nacional, que son la historia, el territorio y los símbolos, ¿no? Y la bandera nacional, el escudo nacional, la música, la danza, los símbolos nacionales, entre otros símbolos, entre otras características que tiene. Que la identidad social se denomina identidad o individual o social, es algo que más que una realidad o biológica o psicológica, es más que algo relacionado con la elaboración conjunta de sociedad particular a lo largo de su historia. Ahí estaban, por ejemplo, ¿no? Que son como les mencionaba, que son la comunidad hippie, entre otras. La teoría de la identidad social. La identidad social no fue formulada por Heinrich Taifel y John Turner a fin de comprender cómo se diferencian los grupos sociales a partir de la discriminación y el argumento de la autoestima que se considera mejores que los otros. La teoría está compuesta por cuatro elementos: la categorización, la identificación, la comparación y la distinción social. ¿Qué es la identidad personal? ¿No? La identidad personal está constituida por el conjunto de características propias de una persona que lo permite reconocerse como un individuo identificado de los demás. Su desarrollo comienza en la niñez, es un momento que el individuo es consciente de su propia existencia, continúa durante la adolescencia y se consolida en la adultez cuando el individuo es consistente en su lugar dentro de la sociedad. Ahora vamos a hablar sobre la identidad personal o fundamental, ¿no? Que tienen cuatro características, que son es relativamente estable, está referida a un mundo. Identidad se afirma que la relación es interpersonal, ¿no? Y como otro punto tenemos cuáles son los tipos, ¿no? ¿Qué tipos son? Y son los tipos de la identidad de género, que son las heterosexuales, homosexuales, lesbianas, travestis, transgénicos y transexuales, entre otros, creo que eso muy bien sabemos cuál es el concepto. ¿Y cuál es la historia del Perú en la idea del Perú? La historia del Perú nos muestra un poco sobre la formación de diversos ingredientes en una nación. El Perú que conocemos e integramos se ha constituido lamentablemente una obra de muchas generaciones que resulta ser histórico, una consecuencia de un ser nuevo y que ahora forma y sigue formándose, pues es ese proceso que no ha concluido. Según Oswaldo Holguino Cayo, el Perú antiguo no tenía nombre, sin falta del nombre del Perú se lo pusieron los conquistadores. Luego de alcanzar los propósitos para quienes era necesario atribuir la riqueza que resultó mayor de lo que respaldaba. Ahora vamos a hablar sobre la conquista del Perú, ¿no? Los españoles, la conquista del Perú no fue la primera que sufrió por el antiguo hombre peruano. En realidad su historia fue de conquistas guaris, chancas, quechuas, etcétera, pero fue lo que le alejó para siempre de sus patrones aborígenes, para someterlo a la cultura occidental y al cristianismo de la vida. Ya, vamos ahora a hablar sobre el virreinato. A pesar de que los españoles construyeron una nación desprendida de los nativos, donde la mayoría seguían fieles a sus ancestrales tradiciones a todo tipo. Cuando una nación en desarticulaciones, contradicciones y crisis, los negros nunca tuvieron la oportunidad de formar una comunidad nacional, al ser de diversa procedencia, situación servil y variadas tradiciones culturales. Frente a esos tres grupos, el virreinato estableció una sociedad de castas, dando consideraciones políticas y económicas, llevando a cabo la aparición del dominio de los hombres que eran distintos. Ahora vamos a hablar sobre la independencia, que en la época de la independencia se inició una base hispánica realizada por los criollos
de toda la América española, cuando el Perú era una pieza clave del mecanismo imperial y se había desarrollado aún los nacionalismos, la idea criolla y la americanista del precursor Vizcardo y Guzmán es una prueba de su amplitud geográfica. Vamos a hablar sobre la República del siglo XIX. Es el régimen publicado de la inapreciable ventaja de borrar las preocupaciones de nacimiento de color, de la cual Rivadavia hace una raíz de la función nacional que es el Perú, la grandeza, todo. Ahora vamos a hablar sobre el Perú actual, ¿no? En los últimos años, las clases altas y medias del país han reflexionado más aún la conciencia de la gravedad de los problemas sociales y alguna manera de los rostros del Perú, y millones de peruanos han incorporado la vida de manera moderna del país, de lo que significa la migración que favorece nuestras grandes ciudades, como también las que era problemas en los campos. No obstante, también esta es la identificación plena y común de todos los peruanos. ¿Cómo se identifican los peruanos, no? Según Ken Cesana, citado por Merry, afirma que un país sin raíces, sin identidad no existe. Lo manifestó que Quesana, denotando que hoy los jóvenes han recibido un regalo cultural que lo ponen en práctica a través de un elemento cultural y que de alguna manera se identifica con un pasado. Los elementos culturales están basados en la música, baile y danza, en las cuales exponemos brevemente. Queremos, ¿verdad? La música en bastantes instrumentos que son la guitarra, la quena, otros géneros musicales también que son la danza. Aquí en el Perú hay una variedad de danzas, varios danzas típicas de nuestras regiones locales y distritales, entre otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos la marinera, que es un baile de la costa, que esto identifica algo en particular, ¿no? El huayno, que eso es de la sierra, que está danzada por todas las personas de la sierra mayormente, que son las celebraciones festivas más que todo. El vals peruano, que están, estas fiestas se celebran en callejones, los limeños, ¿no? Actualmente en Lima existe mucho lugar donde las personas acuden para escuchar y bailar al ritmo de este hermoso baile. Y también las costumbres y tradiciones, que son las fiestas, que es un mestizaje que se ha dado al Perú por una festividad al honor de patrón del pueblo, ¿no? Y la gastronomía, en los últimos años la comida peruana está elaborada, ¿no? Para hacer la consciente participación de los chefs peruanos en los eventos gastronómicos nacionales e internacionales. Tenemos una variedad de comida, de los platos típicos, siempre hemos resaltado en esa parte. Y también tenemos la artesanía, ¿no? Que practicó destacándose por su gran desarrollo desde antiguos tiempos de la prehistoria en la artesanía. Entonces, resumen que este medio de comunicación fue creciendo desde la época prehistoria con su capacidad de formar y comunicarse a través de los símbolos y representaciones que plasmaron durante en pinturas rupestres, donde en la Edad Antigua se inventó la escritura, que estuvo plasmada principalmente en símbolos inmortalizadas en tablillas de arcilla. Desde ese tiempo, los medios de comunicación fueron evolucionando gracias a la ciencia de la tecnología, que fueron avanzando poco a poco hasta alcanzar varios tipos de comunicación que se realizan los científicos para el bienestar de los seres humanos. En la actualidad, los medios de comunicación son variadas, que encontramos como el televisor, la radio, el periódico, el internet, el celular, entre otros medios más. Esos medios de comunicación ahora llegan a las zonas rurales antes que no podían ni afirmar sobre los sucesos que pasaban en nuestro país. La conclusión es que los medios de comunicación son importantes porque nos ayudan a estar informados sobre los sucesos que pasan en el mundo, pero también veamos discriminaciones entre nosotros por no ser iguales a los demás. Por eso debemos mejorar y valorar donde venimos y seguir con nuestra identidad cultural. Y eso sería todo, ¿no? Y tengo mis recomendaciones que pedir a todas las personas que tengan un buen uso de los medios de comunicación para mejorar el aprendizaje de los jóvenes, también que valoren lo que tienen a su alrededor sin olvidar de dónde son. Y acá tengo mi bibliografía de donde saqué toda mi información. Eso sería todo, gracias.